Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Griego bíblico, el versículo 18. Ho pistuon eis auton, u krinetai. Ho me pistuon ede kekritai. Hoti me pepistuken eisto onomatu monogenus fiu tu Theu. En verdad, el versículo 18 viene relacionado con los versículos anteriores. Sería como una conclusión de los anteriores versículos. Desde el versículo 15 dice: todo aquel que en él cree como causa nos lleva a una consecuencia de que tenga vida eterna. Y el 16 dice: amó Dios al mundo. La causa de haber Dios amado al mundo nos lleva a una consecuencia de que no se pierda, más tenga vida eterna a través de un proceso que ha dado a su Hijo unigénito, y nosotros, todo aquel que en él cree. Y el 17, porque envió Dios a su Hijo al mundo, no para condenar, sino para que el mundo se salve. Y en el versículo 18, como que se repite, pero reafirma: el que cree, el que en él cree como causa, nos lleva a una consecuencia de no es condenado. Y el que no cree como causa y nos lleva a una consecuencia, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en él. Y aquí, en este versículo, el verbo de condenar, el código Strong, es 2919, crino. Utilizó dos veces. Primera vez en el verbo conjugado es verbo indicativo presente, krinetai. El que en él cree, ya hemos visto en el versículo 16, el nominativo, el verbo de creer, el sujeto, ¿en qué estado de acción? El que está creyendo continuamente. No es condenado en castellano, pero en griego bíblico es no se condena. No tiene condenación. No está siendo condenado, quiere decir, en tiempo presente. ¿Por qué? Porque está creyendo continuamente. Pero el que no está creyendo en él continuamente, en forma activa, el mismo verbo de creer en participio presente, el nominativo, el sujeto en estado de acción continua, pero en el sentido negativo, el que no está creciendo continuamente, dice que ya un adverbio que es modificador del verbo de condenar. Aquí el verbo condenar utilizó el verbo conjugado, el verbo perfecto pasivo. Quiere decir que ya ha sido condenado. El que está creciendo continuamente en forma activa no está siendo condenado. En tiempo presente no se va a ser condenado, eso quiere decir. Pero el que no está creciendo continuamente en forma activa ya ha sido condenado, dice. No en el tiempo presente, sino en el tiempo pasado, en el momento en que uno cree que creyó en él, pero si era falso, porque
no demuestra su fe a través de estar creyendo continuamente, entonces no es que se condena en este momento hoy, sino desde el primer momento que creyó en Jesús. En ese momento, en el pasado, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque era falso lo que creyó en aquel tiempo. Y dice, sigue diciendo, porque no ha creído. El verbo de creer, acá el verbo conjugado es perfecto, justamente porque ya ha sido condenado, porque no ha creído. Está hablando de aquel momento que uno se cree que creyó. Quiere decir que era falso. Uno cree que creyó, pero aquí la palabra dice que no creyó, porque no ha creído el verbo perfecto en aquel momento. Uno podrá decir que hace 10 años creyó en Jesucristo, pero si no está creyendo continuamente en forma activa, hoy no demuestra su fe. La palabra que hemos visto hoy ya ha sido condenado. No dice que será condenado en el futuro. No, ya ha sido. ¿De qué momento? De hace 10 años. Quiere decir que el que cree que creyó hace 10 años en el Señor era falso. Porque en el versículo 18 justamente dice, el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído, dice, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Uno habrá pensado que creyó algún momento, pero si no demuestra su fe a través de un estado de acción continua en forma activa, entonces ya ha sido condenado, porque no ha creído en aquel momento, porque era falso. Si uno realmente creyó y verdaderamente en el Señor como su Salvador y Señor, entonces no será condenado y tendrá la vida eterna. Es lo que dice la palabra. La clave es estar creyendo continuamente en forma activa. Es la manera de demostrar que uno creyó verdaderamente en el Señor.